Bueno, otra vez, buenos días. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de Jersey Finger. Los objetivos básicamente de esta charla son hacer un repaso de la anatomía de los tendones flexores en su recorrido por la mano, digamos pues que un repaso grande, describir el mecanismo de la lesión y su clasificación según las características pues, de cada una de las lesiones y hablar sobre cómo hacer el diagnóstico de esta entidad y las estrategias de manejo disponibles. De manera de introducción, entonces vamos a ver qué es el tipo más común de lesión cerrada por abulsión de los flexores profundos en su inserción distal. Si bien puede ocurrir en cualquier dedo, el sitio más común de ubicación de este tipo de lesiones es el cuarto dedo. Alrededor del 75% de las lesiones se presentan en este. Y las razones básicamente es porque tiene un vientre muscular compartido con el tercero y con el quinto. El quinto dedo, al ser un poquito más débil, generalmente cuando ocurre la lesión, logra como desanclarse de manera más fácil, al igual que el primero, que tiene un vientre muscular aislado o individual para ese mismo tendón. Y el cuarto tiene una inserción menos potente que la del tercero, entonces generalmente por estas razones que las lesiones se presentan en el cuarto dedo. Vamos a ver que puede haber solo lesión de los tejidos blandos o puede haber una lesión asociada ósea por abulsión del momento en el cual se inserta en la base de la falange distal, en su región palmar, este tendón. Vamos a dar entonces que, pues como sabemos, para recordar los flexores por zonas o de manera práctica van a estar divididos por zonas y de esta manera es que nosotros podemos enfrentarlos y afrontar pues como qué tipo de manejo le vamos a dar. Importante entonces para esta charla recordar que las lesiones del flexor distal, el profundo en este caso, van a estar ubicadas en la zona 2 y que al igual que el mecanismo extensor, este tendón, pues al igual que el superficial, va a estar relacionado con una serie de estructuras que van a hacer que haya un equilibrio. Zona 1. Sí, perdón, zona 1, me equivoqué. En zona 1 va a estar pues relacionado con una serie de estructuras que van a hacer que este mecanismo sea estable y esté bien equilibrado, como lo son pues cada una de las poleas y los ligamentos cruciformes. Asociado a estos ligamentos vamos a ver que el tendón se nutre pues por ramas de la arteria digital, generalmente son ramas transversas que van ingresando en el dedo a medida que la arteria avanza. Generalmente se habla que hay dos ramas transversas en la falange proximal y otras dos ramas que se van a dividir entre la falange intermedia y la distal, y estas ramas transversas van a dar lugar a unas vínculas que van a estar dadas para cada uno de los tendones flexores, tanto para el superficial como el profundo, una víncula proximal y una víncula distal, y estas vínculas se pueden ver comprometidas, como ya vamos a ver, en alguna de las lesiones del tendón flexor profundo en inserción distal, debido pues, a la retracción que este tenga según el grado en su clasificación. Vamos a ver entonces que el mecanismo del trauma, como les mencionaba, va a depender de un agarre que hace la persona que tiene este tipo de patología, mientras que está generando un agarre muy fuerte, sobre todo con las articulaciones interfalángicas distales, y tiene una hiperextensión forzada en ese momento. Inicialmente fue descrita en los jugadores de rugby cuando iban a hacer una tacleada, que se agarraban de la camiseta del jugador y luego pues obviamente como el otro jugador seguía corriendo, se podía generar esta hiperextensión forzada. Vamos a ver que, digamos, pues dos clasificaciones, o al menos dos clasificaciones grandes que yo encontré. La primera, que fue descrita en el 77 por Ley y Packer, que tiene tres subgrupos en los cuales se va a identificar esta lesión. La tipo 1 es una lesión en la cual solamente es una lesión tendinosa y que hay una retracción total del tendón en su canal osteofibroso, donde hay pues una disrupción completa de esas vínculas, sobre todo de la víncula larga, que es como la más importante en este caso. La tipo 2, que es un tendón retraído hasta la articulación interfalángica proximal, más o menos al nivel en el cual se insertan las dos bandas del flexor superficial, donde hay una víncula larga intacta aún, y la tipo 3, en la cual hay una ruptura con una fractura avulsiva. Hay una tipo 4 que se describió luego de esta clasificación, que es una lesión distal del tendón más una fractura asociada, pero en la cual la unión entre ese fragmento óseo y el tendón avulsionado se pierde, entonces el fragmento óseo queda en una posición más proximal, generalmente anclado en la polea A4, no pasa a esta zona, obviamente también depende del tamaño del fragmento óseo,
y donde el tendón remanente, pues luego de su ruptura, está más proximal, incluso hasta en la región palmar, que obviamente pues simula a lo que pasa en una lesión tipo 1. Y luego está esta clasificación, que es la clasificación de Mansat y Bonaviel, que fue escrita alrededor del 85, que la divide en 5 partes y que varía un poquito con la inicialmente descrita, pero que es como la que más vi que utilizaban, sobre todo a la hora de definir cuál iba a ser el tratamiento de esos pacientes. En la tipo 1 y en la tipo 2 vamos a ver que es como una variación de la de Ley. Entonces, en la tipo 1 va a ser como si fuera la tipo 2 de Ley, que hay una retracción hasta la división de las dos bandas pues, del flexor superficial con una víncula larga intacta. En la tipo 2 una retracción completa que incluso se va hasta palmar y donde hay una pérdida de la vasculatura del tendón por la ruptura de la víncula. En la tipo 3, que es la fractura generalmente articular, pues obviamente por la avulsión que se da con subluxación dorsal de la interfalángica distal, pero con poca retracción. En este caso, el tendón está unido a esa fragmento óseo que se avulsionó y generalmente se queda en la polea A4. En la tipo 4 vamos a ver que hay una fractura intraarticular con el tendón avulsionado, que es la misma que describieron luego de la DLE y pues posteriormente al 77. Y en la tipo 5 es una fractura conectada al tendón, es decir, como la tipo, pero en la cual hay además una fractura asociada de la falange distal. Con respecto a la clínica, entonces nuevamente estos autores describen que hasta el 50%, que es un porcentaje alto, de estos pacientes pueden pasar sin diagnóstico en las primeras 3 semanas, que como vamos a ver son las semanas críticas para poder realizar un manejo agudo. Entonces esto puede pasar por muchas razones. En muchas ocasiones lo que se describe es que el paciente llega de manera tardía porque no nota tal vez en el momento inicial del trauma que no logra hacer esa flexión de la interfalángica porque logra hacer la flexión de la interfalángica proximal, en este caso con el flexor superficial. Muchos de estos pacientes pueden tener dolor agudo, no, simplemente pueden tener ese déficit de flexión y por eso no lo notan. El mecanismo del trauma, pues, como les mencionaba inicialmente, descrito en jugadores de rugby, pues, también en jugadores de fútbol americano, pero también en pacientes que hagan agarres fuertes o que el trabajo sea dependiente de agarres que puedan tener este tipo de lesiones también deben ser sospechadas. Va a haber obviamente una limitación para la flexión activa de la interfalángica distal y muchos de esos pacientes, si llegan en un contexto crónico, pueden tener contracturas tanto de la interfalángica distal como de la proximal, porque muchos de estos pacientes pueden tener una lesión asociada al flexor superficial y donde en muchos casos pues vamos a ver signos clínicos como la equimosis, como por ejemplo en este caso, en este paciente la extensión de esa equimosis va a depender mucho de hasta dónde está retraído el tendón, de si hay lesiones asociadas o no, de si hay fracturas asociadas o no, y por eso es muy importante hacer un examen individualizado de cada uno de los dedos. También recomiendan hacer un examen comparativo con la mano contralateral para poder ver realmente los grados de movilidad de la otra mano y poder pues definir el tipo de lesión. Siempre es muy importante realizar radiografías, como todo pues en ortopedia, en este caso en la mano, siempre 2 proyecciones. Sin embargo, pues obviamente la proyección que más ayuda nos va a dar es la proyección lateral y esto buscando pues las fracturas avulsivas, sobre todo en las clasificaciones 3 a 5, como les mencionaba. En este caso, por ejemplo, vemos la radiografía de un paciente de 14 años que tuvo una lesión luego de estar haciendo snowboarding y tratar de evitar una caída. Como vemos en la radiografía AP, ese paciente que llega con edema, dolor en el cuarto dedo de la mano derecha, en este caso, vemos que en la AP uno no ve pues nada. Por eso la importancia de las 2 proyecciones siempre, como recalcamos, hay un pequeño fragmento óseo avulsionado que es el que se pone pues en la imagen, en el esquema que está a la derecha, en la parte superior. Y en estos pacientes se ha escrito que puede ser de gran utilidad, si uno tiene alguna duda de que eso pueda estar asociado a una lesión del tendón flexor, el uso de la ecografía. La ecografía nos permite ver la retracción del tendón y también el edema que hay alrededor y la presencia incluso de fragmentos óseos, como se muestra en la flechita pues que está vacía, blanca, que hay una ausencia del tendón flexor en esa zona de la falange proximal y el fragmento óseo que les dibujo pues con la línea en azul con la retracción del tendón asociada, en este caso pues hablando de una lesión tipo 3 en la cual no se avulsionó el fragmento óseo del tendón. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una tipo 4. Es una lesión en la cual, como ustedes ven en la región superior izquierda, dibujado pues con verde y rosado, que hay una
irregularidad en la región donde se inserta el tendón distal del flexor profundo, y como hay una retracción asociada al tendón sin el fragmento óseo, entonces esto nos puede hacer ayuda pues como para hacer la diferenciación de las diferentes lesiones. Obviamente esta no es la única ayuda, también contamos con la resonancia, pues obviamente la resonancia nos va a caracterizar de mejor manera las lesiones de este tipo de pacientes y nos puede también dar pues una mayor luz asociada con la ecografía. Obviamente como nosotros pues no estamos tan relacionados, no tenemos también las imágenes, dependemos mucho de lo que el radiólogo vea. En esta ayuda diagnóstica no tenemos ese problema y también nos permite valorar lesiones asociadas de las poleas. Entonces la ecografía, ventajas, fácil acceso, bajo costo, pero es operador dependiente. Y la resonancia, difícil acceso, aunque en nuestro medio pues realmente esto puede estar un poco interrogado porque realmente los pacientes, si uno realiza el examen de manera oportuna, puede lograr acceder de manera temprana, mayor costo sí, y no es operador dependiente, pues que eso nos facilita un poco más la valoración. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que uno tiene que tener en cuenta unos factores pronósticos para definir pues, si a ese paciente le va a ir bien o no con la reparación. Primero, entonces, el nivel de retracción del tendón. Segundo, el estado de las vísculas, pues el estado vascular de ese tendón, que esto está asociado al nivel de retracción. El momento del diagnóstico, si fue agudo o crónico, y la presencia del tamaño de un fragmento óseo. En estas dos, sobre todo en el nivel de la retracción del tendón y en el momento del diagnóstico, es como donde se basa la discusión de si esos pacientes deberían ser llevados a cirugía o no. Entonces, hay algunos autores que proponen unos tiempos. Primero, Mansati y Bonavel, que son los que pues, más encontré referenciados en la literatura, que proponen que para ellos agudos son los primeros 3 meses incluso. Algunos dicen que hasta 3 semanas, perdón, me equivoqué, 3 semanas. Ropet y colaboradores dicen que máximo 10 días, que luego de 10 días es difícil hacer una reparación aguda sin que el tendón quede tenso y que haya un mayor riesgo de ruptura. Y Ley Packer mencionan que no importa el tiempo, aquí es 3 semanas, perdón que nuevamente les digo que me equivoqué, si para ellos el tendón no está retraído al momento de la valoración, en las primeras semanas se podría hacer una reparación primaria sin problema. Entonces digamos que el tiempo irá alrededor de 3 semanas o alrededor de 10 días y que tanta retracción tenga ese tendón. En las lesiones tipo 1, entonces como les mencionaba, pues en este caso en la clasificación de Ley Packer vamos a ver que tenemos un tendón avascular retraído y en el cual puede ser difícil de lograr la reparación primaria si no se lleva en los primeros 10 días a cirugía o para Bonavel en las primeras 3 semanas. Generalmente cuando uno va a operar a esos pacientes hace una incisión tipo Brunner, busca el tendón cercano a la polea A2. Generalmente lo que mencionan es que si uno no lo encontró distal a la polea A2 debe incidir la polea para poder buscarlo, es aproximal. Incluso en algunos casos, cuando llegan crónicos, uno podría ampliar la incisión hacia palmar, incluyendo la polea A1 para poder buscarlo de manera adecuada. Se repara el tendón. Generalmente lo que uno hace es una sutura tipo Krakow para poder avanzar el tendón hacia distal y se ayuda con sondas canuladas o acanaladas para poder pasarlo pues por todas las estructuras que van a hacer que se equilibre el mecanismo flexor, llevarlo hacia la porción distal, y hay muchas estrategias de fijación. Están descritas las estrategias de fijación con pull-out, pues con suturas y túneles transóseos, como lo muestra la imagen A, que obviamente hay variaciones en la técnica, pues, pero básicamente el principio de hacer un túnel óseo y suturar ese tendón, pues, o luego de haberlo aproximado a la falange distal sobre la uña con un botón, pues, para proteger o tratar de proteger la matriz y la placa ungueal. Lo que se menciona es que en estos pacientes debería hacer evitar la reparación tendón a tendón porque no hay suficiente sustancia del tendón distal remanente pegado a la falange para poder hacer una reparación adecuada y el riesgo de ruptura es muy alto. Hay otra estrategia que es hacer fijaciones con supersutura. Lo que se menciona es que no hay diferencias clínicas con respecto a los resultados entre las suturas con túneles óseos y el uso de supersuturas con anclajes, pero lo que sí se ha visto es que la fijación puede ser un poco más resistente y el retorno al trabajo o a la actividad laboral suele ser un poco más rápido, además de que se evita algunas complicaciones que ya les voy a mencionar, por lo cual tal vez ahora se están prefiriendo un poco más los anclajes. Con respecto al sitio de inserción ideal del tendón, se han hecho varios trabajos biomecánicos
generalmente se habla que se puede hacer una fijación proximal, central en la huella o distal en la falange distal. En este trabajo biomecánico se evaluaron estos tres tipos de fijación comparados con un tendón sano. Esto fue obviamente en cadáveres. Lo que vieron es que entre las que menos había diferencia era entre la inserción central y la inserción distal, o en la reinserción, mejor dicho, comparado con un tendón que estaba sano al aplicar aproximadamente 45 newtons de fuerza de flexión sobre el tendón que se había reparado. Dejarlo más proximal tal vez fue la que menos tuvo resistencia, pero lo que se menciona en el trabajo es que obviamente en vivo uno siempre tiene que evaluar la tensión del tendón que está avanzando, porque si uno lo reinserta distal, pero el tendón queda muy tenso, eso también puede favorecer el riesgo de roturas. Entonces es muy importante siempre evaluar la tensión con la que queda ese tendón. Complicaciones asociadas al manejo de estas lesiones con suturas y túneles transóseos: infección, dolor residual, rotura de las suturas, necrosis de la piel, lesión de la matriz ungueal y deformidades asociadas de la uña. Material, en el libro del doctor Jimbo Tang recomiendan que uno pudiera hacer la sutura con un tipo de sutura trenzada que suele ser más resistente a la tensión que la sutura en monofilamento, pero obviamente esto va acompañado de un poco más de riesgo de infección, pues por el tipo de sutura que se usa, pero era una de las estrategias que recomendaban pues para el manejo de estos pacientes. En aras de obviamente evitar las complicaciones que les acabo de mencionar con las suturas y los túneles transóseos, han habido nuevas técnicas como el anclaje de estas suturas, no al lecho ungueal con botones, sino, y sin el uso de túneles transóseos, sino a través de la piel fuera de la matriz ungueal. Este es un trabajo que se realizó en el 2020, 16 pacientes incluidos, en los cuales lo que se hizo fue con suturas hacer un doble crack en el tendón que se estaba avanzando, y los túneles se sacaban hacia lateral, sin pasar por transóseos y sin que se adoptaran pues los nudos sobre la matriz, obviamente protegiendo los bordes del dedo con gasas o material para que el nudo no generara digamos, un aumento del riesgo de necrosis de la piel. 86.7% con rasgos de movilidad normales al final del seguimiento. Dos que no lo lograron, esos dos que no lo lograron manifiestan en el estudio que fueron pacientes, uno con una mano catastrófica que no logró rehabilitarse y otro con síndrome doloroso regional postquirúrgico que tampoco logró un proceso adecuado de rehabilitación, con un déficit de extensión alrededor de 10 a 15 grados en promedio, que es más o menos lo que está reportado en la literatura que puede quedar en estos pacientes, aún habiendo hecho un manejo temprano y una fijación adecuada. En las lesiones tipo 2 vamos a ver que si no funciona el método utilizado en la tipo 1 o la reparación queda muy tensa, está descrita la estabilización y la tenodesis con ese muñoncito distal que quedó de tendón a la falange intermedia. Y si esto no es posible, si el paciente llega muy crónico, si ya hay cambios físicos, si el dolor es muy importante, no hay un muñón suficiente para poder hacer una tenodesis, entonces lo que se puede hacer es una artrodesis interfalángica. Vamos a ver que en las lesiones tipo 3, 4 y 5, de igual manera que son lesiones que tienen un fragmento óseo asociado pues a una fractura de esa porción donde se inserta el tendón profundo, generalmente lo que se hace es una fijación, o se puede hacer una fijación con un tornillito haciendo una compresión interfragmentaria, obviamente avanzando el tendón, y lo que mencionan es que uno puede hacer una reparación adicional con anclajes para fortalecer o aumentar esa reparación que uno hizo pues ya con la osteosíntesis, para dar mayor seguridad pues como a la fijación, con muy buenos resultados, porque como sabemos pues el tendón está fijo a este fragmento y la sola osteosíntesis ya de manera pues inmediata estabiliza el mecanismo flexor. Actualmente se han descrito otras estrategias adicionales a los tornillos, incluso sin la necesidad de usar suturas para reparar el tendón. Este es un trabajo pues, que es una serie de casos que se publicó en la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, con el uso de placas gancho para la reparación de las lesiones, obviamente sobre todo en agudo, que permitían hacer un avance adecuado del tendón hacia distal. Incluso en este caso, sin la necesidad del uso de suturas, como les mencionaba, y haciendo una fijación con un tornillo pues, de esa placa gancho. Lo que ellos mencionan es que un seguimiento 12 meses es una serie muy pequeña, pues de 3 pacientes,
al final del seguimiento, pues ellos reportan que tiene una escala visual análoga al dolor de 0, unos arcos de movilidad que van de 10 a 90 grados pues, de extensión y de flexión, teniendo en cuenta pues, que es un déficit de 10 grados, que es lo esperado en este tipo de pacientes, 0 a 100 de la intervalo análica proximal, un dash de 20.4 y sin diferencias en la fuerza de agarre con la mano sana. Pues obviamente en estos pacientes, con este tipo de manejo, faltarán un poco más de estudios o al menos con una muestra más grande y más seguimiento para poder hacer reproducible este tipo de fijación. Como les mencionaba, las lesiones tipo 4 y 5 se tratan de igual forma haciendo una fijación del fragmento óseo y el tendón, y para las lesiones crónicas el manejo deberá ser individualizado y variará según el caso específico de cada paciente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Uno, el grado de limitación funcional de ese paciente, qué tanta pérdida de la fuerza de agarre tiene, qué tanta actividad desempeña el paciente, qué tanto dolor tiene. Muchos de esos pacientes luego de 6 meses de no haber hecho un manejo y si no tienen una alteración de la movilidad de la intervalo análica proximal, a muchos les va bien sin hacer cirugía. Hay que ver también entonces qué necesidades y expectativas tiene el paciente y el grado de movilidad activa y pasiva de la articulación, tanto interfalágica proximal como la interfalágica distal, para poder definir qué vamos a hacer. Nuevamente, Mansat y Honegel pues, proponen unos parámetros para definir qué pacientes podrían ser llevados a cirugía o no. Ellos mencionan que primero uno, si el paciente tiene una interfalágica proximal móvil, como les mencionaba, y la interfalágica distal está estable, el paciente no tiene dolor, no tiene altas demandas funcionales, ellos recomiendan no hacer cirugía. Si se va a hacer cirugía, una de las posibilidades que ellos mencionan es hacer una resección de ese flexor que está retraído, es decir, resecarlo y hacer una tenodesis de la articulación interfalágica distal. Como ya les mostré, si la interfalágica proximal está rígida y solamente en pacientes muy activos, jóvenes, en los cuales haya una pérdida importante de la fuerza de agarre y de la función, podría hacerse una reconstrucción con injerto de palmaris longus, siempre y cuando el paciente tenga unos arcos de movilidad pasiva completos, tanto de la interfalágica distal como de la interfalágica proximal. Sin embargo, las series alrededor de este tipo de manejo, pues digamos que no muestran que los resultados sean, digamos, excelentes, pues, o uno tiene que advertirle al paciente que obviamente puede quedar con un déficit. En este caso, 2 de las series, McClinton y colaboradores, 100 casos, solamente 48 grados de flexión activa de la interfalágica distal, que es lo que uno podría lograr, pues, por ejemplo, con un efecto de tenodesis si lo fuera a hacer, y Liu y Yang, 42 casos, de los cuales 15 manejaron con injerto de palmaris, 33 grados de flexión activa de la interfalágica distal a final de seguimiento, obviamente con todas las complicaciones que puede traer asociadas a este tipo de fijación, pues, o de reconstrucción. Si el paciente es asintomático y funciona de manera adecuada, entonces probablemente la mejor opción sea no operarlo y seguirlo en el tiempo para ver cómo va evolucionando y luego, según cómo vaya evolucionando, definir si requiere algún tipo de intervención. Si ese paciente tiene síntomas leves o no tiene síntomas, pero tiene inestabilidad de la articulación interfalángica o pues haciendo la pinza con el dedo afectado o tiene una luxación dorsal recurrente, entonces la opción que uno le podría ofrecer a ese paciente, sea en ese momento o sea en el momento en que empiece a presentar síntomas como dolor, puede ser una tenodesis o una artrosis de la interfalángica distal, y en esos pacientes la ganancia de estabilidad y la fuerza de agarre se logra sin interferir con la función del flexor digital superficial, que es, digamos, pues algo muy importante. Con respecto al manejo postoperatorio, ya para terminar, realmente las lesiones tipo 1 y tipo 2 que se llaman una reinserción, sobre todo en el manejo agudo, van a requerir de una inmovilización en flexión de la metacarpofalángica alrededor de 75 grados. Se deja en algo de extensión la interfalángica proximal y la distal. Esta inmovilización suele mantenerse por 3 semanas. En esas 3 semanas uno puede, de la mano de un fisioterapeuta obviamente entrenado, pues idealmente en la rehabilitación de la mano, hacer o comenzar un protocolo de movilización pasiva, y luego las 3 semanas del retiro de la férula, que ya pues ustedes me mencionarán si de pronto es muy temprano o no, comenzar con movilidad activa, nuevamente pues de la mano de los fisioterapeutas y haciéndolo pues de manera juiciosa y cuidadosa, y alrededor de las 4 semanas hacer un retiro de las suturas, pues si se hizo una técnica con túneles óseos, para ya pues continuar obviamente con el proceso de rehabilitación. En las lesiones tipo 4 y tipo 5 se recomienda hacer una inmovilización alrededor de 6 semanas, porque
Recordemos que en estas, al igual que en las tipo 3, hay una fractura asociada, entonces para favorecer la consolidación de esa fractura, y luego de esto un protocolo similar al que se realiza pues para las lesiones tendinosas. A manera de conclusiones, entonces, recordar que, pues, o definir que todas las lesiones que sean captadas en agudo deberían ser llevadas a un manejo quirúrgico para lograr un resultado lo mejor posible. Si bien no hay diferencia entre los tipos de fijación en los resultados funcionales, sí hay una tendencia, pues, actualmente a usar las suturas de anclaje. Tienen mayor resistencia y tal vez una tasa menor de complicaciones que las suturas transóseas. Esto sobre todo hablando del lecho ungueal. Y habrá que evaluar los nuevos métodos de fijación cuando hayan series más grandes, por ejemplo, como el que les mostré de la placa gancho. En el contexto crónico, si el paciente no tiene altas demandas, la articulación se mantiene estable y no hay síntomas, probablemente el manejo quirúrgico sea nuestra mejor opción y hacer un seguimiento pues, para definir, tal vez si en algún momento requiera el manejo quirúrgico. Y eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.